En esta cápsula comentaré la biografía de Hans Christian Andersen para tocar el tema de la resiliencia, una de las fortalezas humanas más sobresalientes y fundamentales para sanar las heridas de la infancia. Pues bien, todos conocemos al autor del cuento El Patito Feo y otros cuentos infantiles, y tal vez lo que no sabemos es que Christian Andersen creció en circunstancias trágicas que le marcaron para toda la vida, debido a que la madre de Hans Christian Andersen se había visto obligada por su propia madre a prostituirse, quien le pegaba y le imponía a los clientes. La joven se había fugado embarazada de Hans y se había casado con el señor Andersen, estando dispuesta a todo para que su hijo no conociese la miseria. Por ello, se hizo lavandera y el padre se enroló como soldado de Napoleón. Sin embargo, alcohólica y analfabeta, la madre de Hans Christian murió en plena crisis de delirium tremens y el padre se mató en un acceso de demencia, por lo que Hans tuvo que trabajar en una cocina y después en una fábrica de tabaco en la que las relaciones humanas eran frecuentemente violentas. No obstante, a pesar de que Hans nació en la prostitución, la locura y la muerte de sus padres, en la violencia y la miseria, esto no determinó al pequeño, quien nunca careció de afecto, primero por el deseo que tenía su madre de hacerle feliz y más tarde por el regazo de su abuela paterna, quien lo educó con ternura con la ayuda de una vecina que le enseñó a leer. Por ello, es probable que Hans Christian percibiera su mundo en primera instancia como una oscura claridad o como una maravillosa desgracia, con lo que es probable que el mundo del pequeño Hans se haya organizado en torno a estas dos fuerzas que lo llevaron a abandonar el fango de sus orígenes para vivir en la claridad del afecto y de la belleza extraña de los cuentos de su cultura, pues su infancia estaba compuesta de incesantes humillaciones y de sufrimientos reales por la condición de su madre, eventos simultáneamente asociados a las cotidianas delicias de los encuentros afectuosos y de las maravillas culturales que su abuela y la mujer que lo enseñó a leer le proveyeron, lo que le ayudó, por más contradictorio que parezca, no solo a conseguir soportar el horror de sus orígenes, sino que lo que realzó la ternura de las mujeres y la belleza de los cuentos fue muy probablemente la aterradora prueba de sus primeros años. Así, él logró refugiarse en el vínculo con las mujeres y en las tradiciones de los cuentos nórdicos, siendo así capaz de encontrar y enriquecer la fantasía de miles de niños en todo el mundo. La última biografía de Hans Christian Andersen se abre con la frase: "Mi vida es un bello cuento de hadas magnífico y feliz", lo que nos muestra una frase llena de sentido que nos lleva a reflexionar sobre la resiliencia que este autor nos muestra ante su difícil niñez y nos hace reconocer que infancia no es necesariamente destino. El hombre no es un ser determinado por sus circunstancias. Él tiene la libertad de voluntad para oponer la fuerza del espíritu ante los golpes de la vida y con ello pasar de patito resiliente a cisne. Así es como el patito resiliente Hans había encontrado durante su aterradora infancia los principales tutores de resiliencia, unas mujeres que le habían amado y unos hombres que habían organizado un entorno cultural en el que los cuentos permitían metamorfosear los sapos en príncipes, el fango en oro, el sufrimiento en obra de arte. Finalizando esta cápsula con la certeza de que en la historia de una vida solo tenemos un único problema que resolver: el dar sentido a nuestra existencia y desarrollar y cultivar
un vínculo afectivo y honesto en nuestras relaciones. Así podemos significar la desesperación del patito resiliente que encontró un sentido de vida en la finalidad de proteger a otros niños resilientes. Pero con esto no se afirma que la resiliencia sea una receta para la felicidad, sino que es un recurso o fortaleza interna contra la desdicha que permite arrancarle placer a la vida pese al murmullo de los fantasmas que aún uno pueda percibir en el fondo de la memoria. Resumiendo, la resiliencia puede ser considerada como una actitud primordial, un móvil esencial en la constante búsqueda de significado que nos atrae para responder desde la dimensión espiritual y abordando áreas que superan el ámbito psicofísico. En otras palabras, el ser humano está en constante búsqueda del fundamento de su propia vida, de lo que continuaré hablando en próximas cápsulas.